Queridos espectadores, hoy les espera un episodio único y fascinante. Nos sumergiremos en el misterioso mundo de Piscis, el signo más místico y complejo del zodiaco. Estas personas parecen tranquilas y en paz, pero en lo profundo de su alma se desatan verdaderas tormentas de emociones e inquietudes. Revelaremos esos miedos que Piscis oculta tan cuidadosamente, a veces incluso de sí mismos. Estos temores pueden destruir su mundo interior, impedirles construir una vida feliz e incluso poner obstáculos en su camino hacia el éxito. En este video, no solo recibirán conocimiento, sino también consejos sobre cómo enfrentar estos miedos. Quédense con nosotros hasta el final, les espera información astrológica secreta, disponible solo en nuestro canal Astrología de la Sabiduría. Vean hasta el final y quedarán asombrados por la profundidad de estos descubrimientos. Piscis es el 12º y último signo del zodiaco, y en esto hay un simbolismo místico. Este signo reúne características de todos los anteriores, lo que lo hace increíblemente sensible a las emociones y estados de ánimo de los demás. Piscis a menudo siente que vive en el límite entre mundos, la realidad y la fantasía. Por eso, sus miedos pueden ser tan contradictorios y complejos. Estas personas lo sienten todo, y eso las hace vulnerables ante sus propias emociones y las emociones ajenas. El primero y uno de los miedos más poderosos de Piscis es el miedo a la soledad. Aunque Piscis parezca independiente y autosuficiente, dentro de sí vive el temor constante de quedarse sin apoyo emocional. Buscan relaciones profundas y sinceras, pero el miedo al rechazo los lleva muchas veces a mantener distancia. Por ejemplo, Piscis puede evitar compromisos serios o nuevas relaciones, temiendo que al final los dejen solos. Prefieren rodearse de personas que compartan su mundo interior, para no sentirse perdidos en este vasto mundo. El segundo miedo es el miedo a no ser comprendidos. Piscis tiene un alma profunda y a menudo percibe lo que los demás no ven. Sienten que su mundo interior es demasiado complejo para quienes los rodean, y eso les genera temor a no ser entendidos. Esto puede hacerlos sentir aislados, incluso estando acompañados. Por ejemplo, en las relaciones o en el trabajo, Piscis puede tener dificultades para expresar sus pensamientos y emociones, temiendo que los consideren extraños o demasiado soñadores. La tercera inquietud de Piscis es el miedo a la crítica. Este signo es extremadamente sensible y toma cualquier crítica muy a pecho. Incluso un pequeño comentario puede sacarlos de equilibrio por días o incluso semanas. Les cuesta ver la crítica como algo constructivo, ya que tienden a interpretarla como una confirmación de sus propias inseguridades. Por ejemplo, si alguien le señala un error en su trabajo, Piscis puede comenzar a dudar de sus capacidades, incluso si saben que hicieron lo correcto. Otra de las principales inquietudes de Piscis es el miedo a la incertidumbre. Piscis ama la estabilidad y la previsibilidad, pero su naturaleza intuitiva capta los cambios mucho antes de que ocurran, lo que les genera ansiedad. Por ejemplo, cuando sienten que no pueden controlar una situación o prever el futuro, comienzan a preocuparse por no ser capaces de enfrentar los problemas. Necesitan sentir que su mundo es estable, de lo contrario pueden caer en depresión o evitar tomar decisiones importantes. El miedo al rechazo es otra experiencia intensa para Piscis. Este signo es profundamente apegado a sus seres queridos, y solo la idea de ser rechazados o abandonados les causa gran angustia. Pueden esforzarse por complacer a todos a su alrededor solo para evitar el rechazo. Por ejemplo, en una relación, Piscis puede sacrificar sus propios deseos e intereses con tal de mantener la armonía y evitar un conflicto que pueda terminar en una separación. El sexto miedo de Piscis es el miedo a la realidad. El mundo de fantasías y sueños es su refugio seguro. A veces la realidad les parece demasiado dura y cruel, y prefieren evitar las dificultades refugiándose en sus ilusiones. Un ejemplo,
cuando Piscis enfrenta problemas financieros, en lugar de buscar soluciones reales, se sumergen en fantasías sobre riqueza y abundancia, olvidando que deben actuar en el mundo real. La siguiente inquietud de Piscis es el miedo a los conflictos. Piscis busca la paz y la armonía en todo, y cualquier tensión o desacuerdo les resulta incómodo. Les cuesta enfrentar confrontaciones, temen las discusiones y el enfrentamiento directo. Por ejemplo, si surge una disputa en el trabajo, Piscis puede intentar resolverla de forma pacífica, incluso si eso va en contra de sus propios intereses. A menudo eligen el camino de menor resistencia, solo para evitar el conflicto. El miedo a la responsabilidad es otra de las experiencias significativas de Piscis. Este signo es tan creativo y libre que las obligaciones estrictas y los límites rígidos les generan ansiedad. Pueden temer no estar a la altura de las expectativas o decepcionar a quienes confían en ellos. Por ejemplo, cuando Piscis enfrenta un proyecto importante o una tarea difícil, puede dudar de sus capacidades y, como resultado, posponer la acción por miedo a fallar. Piscis también experimenta temor a las enfermedades físicas. Su naturaleza sensible y delicada los hace especialmente atentos a su salud. Cualquier malestar físico les genera pánico y ansiedad. Por ejemplo, si de pronto les duele la cabeza o tienen fiebre, pueden temer lo peor, incluso si solo se trata de un resfriado leve. Este miedo a menudo los lleva a preocuparse en exceso por su salud, buscando síntomas donde no los hay. Uno de los miedos más profundos de Piscis es perder su individualidad. Este signo zodiacal es conocido por su capacidad de fusionarse con su entorno, especialmente en las relaciones. Piscis se apega tanto a las personas que a veces olvida sus propios deseos y metas. Teme que, en su intento por agradar a todos, termine perdiendo su verdadera esencia y se convierta en un reflejo de las expectativas ajenas. Otro miedo que muchas veces se oculta en lo más profundo de Piscis es el temor a la traición. Piscis es muy confiado y abierto, y la idea de que alguien en quien confían pueda engañarlos les causa un dolor profundo. Por ejemplo, cuando confían plenamente en un amigo o pareja y descubren que los traicionaron o decepcionaron, ese miedo se intensifica. Esto hace que Piscis sea precavido con sus lazos afectivos y se tarden mucho en abrirse por completo. El miedo final, y tal vez el más oculto, es el temor a su propia debilidad. A pesar de su suavidad y flexibilidad, Piscis teme mostrarse vulnerable. Desean ser fuertes, pero les cuesta aceptar que, a veces, también necesitan ayuda. Por ejemplo, cuando enfrentan un problema, en lugar de pedir apoyo, intentan resolverlo solos, aunque eso les cause dolor y sufrimiento. Para enfrentar estos miedos, Piscis puede apoyarse en su don más especial, la intuición. Esta es su herramienta principal para comprenderse a sí mismos y sus inquietudes. Es fundamental que Piscis aprenda a confiar en su voz interior y usarla como guía para resolver sus conflictos emocionales. Por ejemplo, si siente miedo a la soledad, debe escuchar su corazón y recordar que este miedo es pasajero, y siempre habrá personas que lo apoyen. La meditación y las prácticas espirituales pueden ser herramientas poderosas para Piscis en la lucha contra la ansiedad. Estas prácticas les ayudan a calmar la mente, restaurar el equilibrio interno y conectarse con lo divino. A Piscis le resulta beneficioso sumergirse en espacios de introspección, donde pueda estar consigo mismo y fortalecer su dimensión espiritual. Un aspecto clave para Piscis es aprender a soltar el pasado. Con frecuencia, las heridas y experiencias pasadas son la fuente de sus miedos actuales. Piscis debe aprender a perdonarse a sí mismo y a los demás para liberarse del dolor y las preocupaciones que arrastra desde hace tiempo. Otra forma eficaz para Piscis de superar sus temores es mediante la autoexpresión creativa. Este signo posee un enorme potencial artístico y es a través del arte, la música o la escritura como puede canalizar sus emociones internas, liberándose del estrés y la ansiedad acumulados.
La creatividad permite a Piscis transformar sus miedos en algo constructivo. Por ejemplo, si se siente triste o ansioso, puede tomar un pincel y pintar sus emociones o expresar lo que siente a través de la música. Estas actividades les permiten liberar lo que llevan dentro y experimentar satisfacción personal, funcionando como una verdadera terapia para su mundo interior. Además del arte, es importante que Piscis busque apoyo en su entorno. Este signo necesita, más que ningún otro, el calor y la comprensión de quienes lo rodean. Sin embargo, por miedo a no ser comprendido, muchas veces se encierra en sí mismo. Para combatir esto, Piscis debe aprender a hablar abiertamente sobre sus miedos y preocupaciones con personas de confianza, amigos cercanos, parejas o incluso terapeutas. Abrirse les permite darse cuenta de que sus miedos no son tan terribles como parecen y el apoyo externo puede darles fuerza para seguir adelante. Otro aspecto crucial para Piscis es aprender a establecer límites. Este signo tiende al autosacrificio, muchas veces disolviéndose completamente en los demás. Esto puede llevar al miedo de perder su identidad y sus propios intereses. Piscis debe aprender a decir no cuando es necesario y a reservar tiempo solo para sí mismo. Por ejemplo, si siente que su energía se agota por las constantes demandas de los demás, debe darse un espacio para recargarse y cuidarse. Piscis también debería enfocarse en desarrollar la confianza en sí mismo. A menudo, sus miedos están ligados a las dudas sobre sus propias capacidades. Por ejemplo, el miedo a la crítica o a la responsabilidad puede surgir de una inseguridad interna sobre su competencia. Para enfrentarlo, es fundamental que Piscis trabaje en la aceptación personal y en la confianza en sí mismo. Cumplir, paso a paso, con tareas que al principio parecen difíciles, les ayuda a fortalecer su autoestima y reducir los temores. Uno de los recursos clave para Piscis en el manejo de la ansiedad es su conexión con la naturaleza. Este signo, más que ningún otro, siente una unión profunda con el agua, los mares y los océanos. Pasar tiempo cerca de cuerpos de agua puede ser muy beneficioso para ellos. Meditar junto al mar o simplemente caminar cerca de un río les ayuda a soltar tensiones, restaurar el equilibrio interno y dejar ir sus miedos. Además del apoyo externo, Piscis necesita cultivar la confianza interna a través de prácticas espirituales. El yoga, la meditación o simplemente unos minutos diarios de silencio les permiten centrarse en su mundo interior y comprender que los miedos son solo manifestaciones pasajeras. Es vital que Piscis reconozca que su mundo interior y su intuición son sus mayores fortalezas. También es importante que Piscis desarrolle la capacidad de reflexión. Esto significa analizar sus miedos desde su origen. Por ejemplo, si Piscis siente miedo al rechazo o a la soledad, puede preguntarse qué experiencias pasadas contribuyeron a esos temores y trabajar en liberarlos. Reflexionar les ayuda a entender que sus miedos no siempre representan la realidad, sino que muchas veces son proyecciones del pasado. Otro aspecto fundamental para Piscis es el desarrollo de la estabilidad emocional. Aunque pueda parecer difícil para un signo tan emocional, pueden aprender a manejar sus sentimientos sin reprimirlos, sino canalizándolos de manera saludable. Por ejemplo, si sienten ansiedad, pueden recurrir a técnicas de respiración profunda o prácticas de mindfulness para recuperar la calma. El aprendizaje de cómo establecer prioridades también es esencial. Piscis muchas veces se paraliza ante decisiones importantes, ya que el miedo a la responsabilidad los abruma. Para manejar esto, es útil dividir las tareas en pasos pequeños y concentrarse en una cosa a la vez. Esto reduce el estrés y hace que las metas parezcan más alcanzables. Una vida saludable también juega un papel importante en el bienestar de Piscis. Su sensibilidad emocional puede impactar directamente en su salud física, por lo que una alimentación equilibrada, actividad física regular y buen descanso son fundamentales para sentirse más fuertes y tranquilos.
Por ejemplo, una rutina matutina de ejercicio o yoga puede ser una excelente manera de empezar el día con energía positiva. Finalmente, Piscis debe aprender a aceptar el mundo tal como es. El miedo a la realidad y la tendencia a refugiarse en la fantasía a veces les impiden enfrentar los desafíos cotidianos. Es necesario comprender que el mundo real no siempre es tan temible como parece y que muchos de sus temores pueden superarse con acción consciente y decisión. Ver lo positivo incluso en los momentos difíciles es una habilidad que Piscis puede desarrollar con práctica y paciencia. Piscis tiene un enorme potencial para superar sus miedos. Su fuerte intuición, su capacidad de empatía y su inclinación hacia lo espiritual les dan las herramientas necesarias para enfrentar cualquier desafío. Lo más importante es confiar en sí mismos, en su sabiduría interna y buscar apoyo cuando lo necesiten. Recuerden, los miedos son solo barreras temporales en el camino hacia el crecimiento personal y la felicidad. Queridos espectadores, espero que este video les haya ayudado a comprender mejor los miedos y ansiedades del signo Piscis. Si este contenido te ayudó a conocerte mejor o a entender a alguien cercano, no olvides suscribirte al canal Astrología de la Sabiduría. Dale like y cuéntame en los comentarios cuáles han sido tus mayores miedos y cómo los has enfrentado. Si llegamos a 6000 likes, haré un nuevo video sobre cómo canalizar tu energía para atraer riqueza y éxito. Estoy esperando tu apoyo, porque tu energía es nuestra mayor inspiración.